Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro Riera. Él es uno de los integrantes del Cabildo por el Agua, fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, ex presidente del Colegio de Abogados. Las demandas se suman ante la Corte Constitucional por los dos proyectos económicos urgentes del gobierno. Se anuncian ya demandas por parte de la FOA y las diferentes organizaciones que tiene la provincia de La Suay relacionadas con la administración del agua en los sectores rurales de la provincia. Quisiéramos conocer, doctor Castro, cómo va a proceder o cómo está procediendo el Cabildo por el Agua, que ha sido una de las entidades clave en la lucha por la defensa del agua en contra del avance del proyecto de los proyectos mineros en la provincia de La Suay. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Un saludo a la distinguida audiencia de Antena 1. Mire, el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca se reúne en la tarde de hoy justamente para tratar algunos aspectos. Entre ellos, conocer el tema de la respuesta dada por el asambleísta Adrián Castro al Cabildo del Agua de Cuenca. Luego, para tratar las acciones que deberán implementarse frente a estas reformas a la ley de minería y también resolver asuntos relativos a la conmemoración de los 10 años del Cabildo del Agua de Cuenca. Doctor Castro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante conocer algunas lecturas que haya podido hacer respecto de estas demandas de inconstitucionalidad en torno a la ley de fortalecimiento de los sectores minero y energético y, sobre todo, cuáles serían las expectativas frente al pronunciamiento que pueda hacer al respecto a la Corte Constitucional. Bueno, mire, estaba previsto que se presente una serie de acciones de inconstitucionalidad tanto para la ley referida a las reformas al COTAD cuanto para esta ley de fortalecimiento de los sectores estratégicos en el área de la minería y la energía. En el caso de del último ley de reformas a la ley de minería, para presentar una acción de inconstitucionalidad tiene que analizarse temas que tienen que ver con asuntos de forma y fondo. En el caso de los asuntos de forma, la inconstitucionalidad deberá plantearse en función de que si esta ley cumple o no cumple el artículo 57.17 de la Constitución de la República, es decir, con la consulta prelegislativa, porque la Constitución de la República establece con claridad que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deberán ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de los derechos colectivos, de tal manera que esta norma no hace excepción alguna respecto de la necesidad de que antes de que se expida una ley, en este caso, se tenga que hacer la consulta prelegislativa. Ya eso ratificó la Corte Constitucional al momento en que conoció justamente la expedición de la Ley de Aguas y la expedición de la Ley de Minería. De manera que existe la Constitución, existen precedentes constitucionales. También deberán analizarse aspectos de fondo, cuáles son las disposiciones de dicha ley que están contrarias en todo o en parte a lo que establecen los principios y las reglas de la Constitución de la República. Consiguientemente, cualquier resolución que se adopte en este sentido deberá analizar a profundidad aspectos de la inconstitucionalidad de la forma cuanto a aspectos de inconstitucionalidad por el fondo. Lo importante es hacer un trabajo exhaustivo, preciso, de tal manera que pueda tener éxito una acción de esta naturaleza. No se puede presentar por presentar, simplemente por
plantear una acción más, sino hay que hacerlo responsablemente, y eso implica un estudio serio con la finalidad de que la Corte Constitucional tenga todos los elementos de juicio para poder pronunciarse sobre ese aspecto. Es una ley bastante compleja que requiere estudio y deberá entonces profundizarse en el análisis previo a presentar una acción de esa naturaleza. Doctor Castro, también se había presentado por parte de la FOA, de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, una acción de protección. Entendemos que buscando una medida cautelar, la audiencia se iba a desarrollar en esta semana, si no me equivoco, el día lunes. Esta fue suspendida, postergada, se realizará hasta donde conocemos el día de hoy. Igualmente, ¿cuáles serían las expectativas y sobre todo en caso de que se otorgue esta acción de protección, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría con la ley que ya fue aprobada? Bueno, mire, si es que vamos a estricto derecho, debería el juez que está en conocimiento de esa causa analizar bien si es que existe o no esa consulta prelegislativa, y en caso de no existir y que sea esa consulta la que debe imponerse, pues resolver conforme a derecho. El problema es que en nuestra justicia existe un temor inmenso de los jueces. A veces no hay interés, no todos los jueces, por supuesto, pero no hay interés en resolver los asuntos de conformidad con lo que ordena la Constitución. Yo siempre me he referido que esa es la desgracia nacional, que aquí en este país la Constitución está en el papel, pero no se la cumple, no se la observa y no se la hace cumplir. Y el resultado de eso es la acumulación de una serie de problemas. Para cualquier caso, los jueces deben actuar apegados a la verdad y la justicia, sin temor, y resolver con apego a la Constitución. De forma que esa acción que ha planteado la FOA y otras organizaciones debería recibir la atención necesaria del juez, pero entiendo que se ha venido dilatando la audiencia. Y en general, cualquier acción que se proponga debe merecer la atención lo más acelerada posible, porque en materia de precautelar derechos constitucionales, derechos de la naturaleza, los jueces deben actuar con agilidad. Vea usted, en la situación que estamos frente a esa demora tan terrible del juez de ejecución de la sentencia de la Corte Provincial de la SUAY en el caso de la acción de protección formulada por la FOA y otras organizaciones del agua respecto del tema de Quimsacocha. Nosotros reconocemos que el juez tenía que estudiar una cantidad de fojas de un expediente grueso, pero ya es hora. ¿Y hasta cuándo va a mantenerse en esta situación? Y eso ha generado expectativas, pendas sobre la ciudad, sobre la población, amenazas, y que no podamos vivir en tranquilidad. Y esa es una situación de demora inadmisible. Cuando las cosas están absolutamente claras, el Ministerio del Ambiente no cumplió con ninguna de las exigencias, con las medidas que planteó la Corte Provincial. Y entonces el proceso debía declarar que efectivamente el Estado no cumplió con lo ordenado por la sentencia, más bien violó la sentencia al continuar con trámites administrativos, pero eso no se lo ha hecho y está allí. No sé si siga viviendo el señor juez, no sabemos qué estará pasando, le sufrió algún accidente, se enfermaría, qué sería, porque hay una demora tan grande, ¿no? Y hay indignación, porque el señor juez nos ha puesto en una situación de agudizar contradicciones, debates, nos ha llevado a una situación de discutir gravemente estas situaciones. La ciudadanía no puede estar tranquila porque un señor juez no quiere expedir. ¿Qué está esperando? Ahora debe expedir, pues tiene hasta una mejor coyuntura política para expedirlo, ya que existe la disposición general segunda de la ley de minería, de las reformas de la ley de minería que está vigente, en que el juez ya tiene un absoluto respaldo y antes también lo tenía, por supuesto, pero ahora lo tiene más, para pronunciarse y archivar esa demanda, esa acción, porque efectivamente el Estado no ha cumplido la sentencia de la Corte Provincial de Justicia y debería cerrarse el caso.
Doctor Castro, ya entrando quizás en materia en relación directo con lo que tiene que ver ya la ley y lo que esta implica, pues una de las principales preocupaciones pasa por ¿se mantiene o no la licencia ambiental? Si bien en el texto dice que efectivamente se deberá cumplir con la licencia ambiental, en varios momentos de este mismo texto se cambia la palabra licencia ambiental por autorización ambiental, y en uno de los artículos se dice que esta autorización deberá entregarse en un plazo que no vaya más allá de los 30 días, esto bajo la amenaza de una sanción al funcionario responsable. Aquí vale también una aclaración jurídica, doctor Castro. ¿Qué mismo pasa con la licencia ambiental? Sí, mire, yo creo que se ha hecho un daño a la ciudadanía el no plantear las cosas con objetividad, con verdad, en el tema del análisis de estas reformas. Yo presenté inicialmente un análisis de cómo estaba el proyecto inicial de este proyecto de ley, que ahora ya es ley. Y allí fui absolutamente claro. Y yo me ratifico en lo que he expresado. Pero claro, hay temas que luego del segundo debate y ya con el texto definitivo, algunas cosas se han modificado y se han aclarado además, pero a veces las pasiones políticas impiden que se vea esta situación. Rosana, para oponerse a una ley, como estamos opuestos en la mayor parte de sus normas, no se necesita falsear la verdad. No se necesita falsear la verdad. Ni entrar en animosidades, descalificaciones personales, ni mucho menos. Hay que estar a lo que dice el derecho, a lo que nuestros maestros nos enseñaron en la universidad, la objetividad del derecho. Así de simple. Y hay que leer bien los proyectos de ley, en este caso la ley, y ver cómo queda. A ver, en el análisis que yo hice en la primera ocasión, advertí que efectivamente ya en el artículo 26, si mal no recuerdo, se había cambiado la palabra de licencia ambiental por autorizaciones administrativas ambientales. Pero luego me percaté de que efectivamente los artículos 41 y 45 de la ley de minería no se habían reformado, de tal manera que existe la licencia ambiental. Ahora bien, en las reformas a la ley de minería se habla en términos genéricos de autorizaciones ambientales administrativas. Y esas autorizaciones ambientales administrativas, que es un tema genérico, ya para cada fase de la explotación minera establece qué se ha de requerir para emitirse esa autorización administrativa. Y en unos casos hay menos informes, o en otros casos, la licencia ambiental. De manera que, si es verdad aquello de que las autorizaciones administrativas ambientales, cuyo término ya consta en la normativa ambiental, es una denominación genérica, pero las autorizaciones administrativas ambientales tienen varias especies, y una de las especies es la licencia ambiental, y la licencia ambiental es la más exigente de todas, y eso es fundamental. Allí no está el problema, Rosana, porque tenemos un Código Orgánico Ambiental, tenemos en este caso la vigencia de los artículos 41 y 45 de la Ley de Minería, tenemos nosotros el reglamento al Código Orgánico del Ambiente y tenemos nosotros el último reglamento dictado en el año 2025 para las actividades mineras. Allí yo no le veo el problema. El problema está en que esta ley, como muchas otras del país, abusa de la delegación legislativa al Poder Ejecutivo. Y entonces, usted tiene una constitución, usted tiene unas leyes, pero por el abuso de esta delegación legislativa al Ejecutivo, todo se deja para que luego sea el Ejecutivo quien reglamente el tema de la ley. Y allí puede pasar cualquier cosa, porque está solamente en manos del Ejecutivo, es decir, depende de la voluntad del Ejecutivo,
que reglamente o que vía los ministerios dicte acuerdos, etcétera. Ese es el tema que ha existido siempre en este país, la inseguridad jurídica. Yo he criticado en varios artículos esto que yo llamo el Estado reglamentario o el Estado decretista, donde finalmente los reglamentos, los decretos ejecutivos se imponen sobre las leyes, sobre la Constitución, y como no hay control de legalidad y de constitucionalidad ágil en este país, entonces pasa la voluntad política del Ejecutivo. Eso hay que analizar, eso hay que plantearse de fondo, porque ese sí es un problema estructural grave de nuestro país, esto de que no vivamos el Estado constitucional, sino el Estado delegatario, decretista, en donde la legislación fundamental, y es la que se aplica, proviene del Ejecutivo. Estos elementos hay que discutir en nuestro país. Y esos son los elementos fundamentales. Y hay que dar una batalla jurídica para que el Estado y el gobierno vuelva por los cánones constitucionales, se aplique primero la Constitución, luego el orden jerárquico normativo. Y al último, pues, temas que tienen que ver con acuerdos ministeriales, normativas, infralegales. Pero aquí en este país, la pirámide de Kelsen funciona de patas, al revés. Primero están las circulares, los oficios, los reglamentos, los decretos, los acuerdos ministeriales, los reglamentos, las leyes, y al último la Constitución. Vuelvo a decir, esa es la desgracia de nuestro país, no aplicar primero la Constitución por sobre todas las cosas, a pesar que es una norma de directa e inmediata aplicación. Esos, Rosana, son los temas fundamentales. Que nadie se equivoque. Claro que están ahí. La licencia ambiental. Todos tienen la ley, todos tienen la Constitución, pero mire usted cómo se ha atropellado la Constitución y la ley, no solamente en este gobierno, sino en los otros, y eso es preocupante, porque por más bellezas que consten la Constitución y la ley, pues simplemente con el estado de arbitrariedad que existe en nuestro país, en los diferentes gobiernos, pues eso queda en el papel. Ese es el problema. Ahora, de doctor nuestro Castro, país, del Estado. Otro de los temas que ha sido motivo, digamos, de discusión, de estar al tanto respecto de esta ley, es esta disposición general que se incluye, en la que se manifiesta que se blinda una vez más las consultas populares. Como decíamos, esto ya está en una norma mucho más alta. Esta jerarquía de la ley, digamos, ya está establecido. Si ya está en la Constitución, una ley, un reglamento no puede irse en contra. No obstante, cualquier herramienta adicional que pueda surgir para blindar y respaldar lo que decida el pueblo ecuatoriano, sin duda alguna no está de más. Pero nos preguntamos si aquí en esto no vamos a volver al juego de cuando ya se aprobó la consulta popular y se dio la votación en la consulta popular, de que ninguna ley es retroactiva y que con la aprobación de esta ley, ¿cómo blindamos lo anterior si es que surge y se aplica a partir de su aprobación? Mire, Rosana, por el sectarismo, la subjetividad, se habla cualquier cosa en este país. Estoy cansado, Rosana, de que no se diga la verdad, la objetividad. Y en el caso que usted plantea, le hago recuerdo de ciertas cosas, Rosana. Primero, verdad es que tenemos el artículo 106 de la Constitución, que ya establece que los resultados de las consultas populares serán vinculantes y de aplicación inmediata. Mire, usted sabe a la memoria esa disposición. Le felicito, usted es una periodista formada y acuciosa. Entonces, tenemos ese artículo en la Constitución. Y el Cabildo Popular por el Agua ha venido exigiendo la aplicación de ese artículo. ¿Qué dijeron los mineros y los gobiernos de turno? Que esa disposición rige para lo venidero y no para las consultas, no para las concesiones mineras que se habían otorgado antes de la consulta. Y nosotros dijimos, pero si la consulta popular se refiere a la fase de explotación, que ninguna concesión minera había llegado. Y entonces procede la aplicación de la consulta popular de febrero del 2021 de Cuenca y por supuesto de otras consultas populares como la de Girón. Y esa ha sido nuestra tesis. Y hemos dicho que a partir de la consulta popular por el agua de Cuenca no podía avanzarse en ningún procedimiento administrativo y judicial. Y vea que se avanzó con un procedimiento judicial cuando se planteó la acción de protección y luego vino la resolución del juez y luego la Corte Provincial de Justicia estableciendo que previo a continuar con los actos hacia la explotación minera se deban cumplir tales o cuales medidas cautelares o preventivas.
Entonces, vea usted, ahí está la Constitución, ahí está la consulta popular, ahí está la expresión de la voluntad soberana del pueblo y no se hizo caso. Ahora bien, resulta que ahora existe una disposición transitoria, una disposición segunda general introducida en las reformas a la ley de minería, que nosotros debemos ese punto saludar, porque es un punto que nos beneficia. Todo suma, Rosana, pero no porque haya conseguido o porque haya establecido tal o cual asambleísta, simplemente por la subjetividad, por el odio o la animadversión política o la oposición política como tal, simplemente se pueda desvalorizar algún punto que sí es positivo. Nosotros, quienes estamos en la lucha, el Cabildo Popular por el agua de Cuenca, la ciudadanía, tenemos que valorar todo aspecto que refuerce, Rosana, el tema de nuestra aspiración, nuestro objeto, cuál es la defensa del agua para los habitantes de Cuenca, y así debemos actuar con sindez y coherencia. Esto no es tema de odios políticos, de sectarismo, de fundamentalismo, o porque tal o cual personaje me cae mal, simplemente denostar contra él. Es decir, no podemos caer en el juego del oficialismo y la oposición, dejando al margen verdades que son objetivas. Y esta es una de las verdades respecto de la disposición segunda general que no se quiere reconocer por parte de algunas personas, pero que para mí sí es un aspecto positivo. ¿Por qué no reconocerlo? Doctor Castro, quizás la discusión en este momento no está si es positivo. Sí, solamente un comentario, doctor Castro. Quizás la discusión no pasa porque hay gente que está diciendo que no es positivo. Creo que nadie está diciendo que ningún acto jurídico adicional que nos permite blindar la participación ciudadana y sus resultados está mal. Lo que preocupa es las lecturas que se van a hacer posteriormente de esto, y la pregunta iba en ese sentido de que si ahora nos van a decir nuevamente que la ley no es retroactiva y que esa disposición general rige únicamente a partir de la aprobación de las reformas a esta ley, o algo que usted mismo ya manifestó hace un momento y que creo que efectivamente nos tiene cansados a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, es ese desprecio por la ley, ese desprecio por la Constitución, por la ley, por los reglamentos, cuando hay otros intereses en este caso y efectivamente lo actuado no se cumple. Pero precisamente lo que dice usted no es lo que he escuchado a otros sectores. Pues yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pues, que es un punto positivo. Usted y yo y otros estamos de acuerdo que es un punto positivo, pero no he escuchado eso en otras ocasiones y no he escuchado eso a otros actores. Ahora, que en este país, vuelvo a repetir, Rosana, al margen ya del análisis jurídico y de la consideración positiva de un punto, que la Constitución se observa claro, pues por parte de todos los gobiernos, y vuelvo a insistir que esa es la tragedia nacional. En este país no se cumple la Constitución y la ley, pero no por ello, porque no se cumple la Constitución y la ley, en el análisis jurídico de esta ley, porque estamos dialogando sobre el análisis jurídico de esta ley, no se puede valorar este punto que es positivo. Lo que yo estoy advirtiendo es el terrible sectarismo político, la subjetividad política que se introduce al analizar a veces estos temas. ¿Quién ha dicho que para ponerse una ley hay que faltar a la verdad? Yo estoy en contra de esta ley, absolutamente en su contenido, contra los clústeres mineros, de esta cuestión de las áreas mineras con seguridad de las Fuerzas Armadas. Eso escrito, Rosana, hablado, escrito. Y lo escrito y lo hablado y escrito está. Pero hay personas que se encargan, inclusive con lo hablado y lo escrito, de tergiversar las cosas, solo por criterios politiqueros, y eso está mal, porque así no se debe hacer la política. Por eso se desprestigia la política, por eso se desprestigia toda lucha, por eso se desprestigia toda acción positiva, por este enorme sectarismo, por esta partidización. Y hoy mire usted, la lucha por la defensa del agua de Cuenca pretende ser partidizada. No, señor, esa es una lucha que rebasa cualquier interés electorero de cualquiera, del oficialismo, de la oposición, venga de donde venga, cualquier partido, cualquier movimiento. La lucha por el agua de Cuenca está más allá de esas pequeñeces, porque es un tema de los ciudadanos, es un derecho, y así tenemos que defenderlo. Por lo tanto, sin inmiscuirnos en los temas de tomar partido por el gobierno, por la oposición, porque esto va más allá, porque dentro de la lucha del agua están novoístas, correístas, independientes, creyentes, no creyentes, ciudadanos, seglares, monjas, curas, oficiales, policías, porque todos los ciudadanos toman el agua en Cuenca. Y entonces hay que entender que una lucha ciudadana, democrática, plural, se puede aniquilar, puede desfallecer cuando se empieza a sectarizar, porque cuando usted toma posición por tal o cual posición política, se va en contra de otros. Y el tema del agua es un tema de derechos y es un tema común para todos.
así de simple, Rosana, y por eso usted comprenderá efectivamente cuál es mi malestar cuando veo que una lucha por el agua que debe rematarse con éxito corre riesgo por estos sectarismos políticos, ya que volver a reconstituir la unidad, la pluralidad, la democracia, la concurrencia de todos los sectores y todos al unísono defender el tema del agua, pero no partidizar, no tomar partido por una referencia de lo que dice el gobierno, de lo que diga la oposición, porque aquí, hay que decir con claridad, muchos que han tenido la culpa de lo que estamos sufriendo, me refiero concretamente al expresidente Correa y al correísmo, que han sido culpables de haber acelerado los proyectos mineros en fuentes de agua y ecosistemas frágiles, ahora vengan a aparecer como salvadores de la patria, y peor equivocarnos cuando inclusive, tanto el sectarismo político, cuando decimos que porque un señor ha dado un voto absteniéndose, ya es el gran salvador de la patria. Y aparece como gran figura. ¿Qué nos pasa, bueno, pues? Gracias, doctor Castro. Estamos sobre el tiempo. Aquí tenemos, Rosana, y con esto termino de ser un poquito más objetivos para no perjudicar esta lucha de Cuenca, Rosana. Hay que tener coherencia y síntesis en las cosas. Muchísimas gracias por su entrevista. Queremos agradecerle, doctor Castro. Hemos dialogado con el doctor Carlos Castro Riera. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. También presidió el Colegio de Abogados de la SUAY, actualmente activista en el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Son las 8 de la mañana.